Hoy día es un día importante porque vamos a hablar de un tema que siempre han estado pidiendo, pero que lo he estado rezagando un poco, a veces porque se requiere tener cierta, digamos, conocimiento previo. Y creo que nos sentimos en condiciones ya en Making Physiology de ir comenzando a hablar de lo que es liberación del ventilador mecánico, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar de liberación de ventilación mecánica. No quiero cansarlos mucho, esperemos que esto, lo más importante, sea introducido máximo en 1 hora de interacción pura, y voy a hacer de que cambies de opinión a la hora que manejes a tus pacientes críticos, y ahí vamos a romper algunos esquemas de lo que probablemente has tenido de alguna manera fijados, y todos nos fijan algunos conceptos nuestros maestros, nuestros profesores, los libros también por ahí, ¿no? Entonces vamos a romper esquemas. Pero hoy te voy a enseñar, como siempre, cuál es el truco que tengo que tener en mi cerebro, mi esquema de mapa mental, para poder liberar a un paciente ventilador mecánico. Así que sígueme en esta aventura para que podamos entender mejor este proceso, ¿sí? Lo primero es tener en cuenta lo siguiente. Antiguamente, ¿no? Algunos están denominando a la liberación como destete. Y ustedes lo deben haber escuchado. Comenten, por favor, ¿no es cierto? Si ustedes han escuchado hablar del término destete. La denominación en inglés de Winnie, ¿no? Todo lo que nos hemos introducido en el mundo de intensivos, hemos hablado del concepto de destete Winnie. Ok, perfecto, sí, es válido, sí. Pero actualmente, ¿no es cierto?, ya tenemos que cuestionarnos. Ya tenemos que crecer en el conocimiento. Se ha cuestionado. Entonces nosotros, en teoría, ¿no? Lo que nos dicen, y este concepto, hay guías bien cimentadas, bien establecidas del manejo y liberación del 2007, que nos hablan de esta denominación como una serie de sucesos que le denominaremos procesos, ¿sí? Y que esos procesos van, ¿no?, de lo clásico. Primero vamos a comenzar de lo clásico y luego vamos a ir desnudando lo que es de lo que no es, ¿sí? Entonces, en ese protocolo americano del 2007, ¿sí? Boles dice, ¿no es cierto?, que hay una secuencia de procesos que tengo que cumplir. Comienza, ¿no?, o tiene su principio en la resolución, como siempre, de la causa de fondo. Tiene que estar resuelta, ¿no? Ese es lo primero que yo tengo que, o tiene que estar en curso de resolución, ¿no? Esa es la primera condición que yo tengo que tener para comenzar el proceso de liberación. Hoy hablamos de la liberación del ventilador mecánico. Entonces es el primer paso, ¿no? Después nos dice, ¿no?, que tenemos que seguir una etapa de preparación. O sea, si yo ya he resuelto esa causa de fondo, yo tengo que preparar a mi paciente, preparación, para poderlo destetar. Eso es lo que dicen clásicamente. ¿Y cómo preparo al paciente? ¿Cómo preparo al paciente? A ver, ¿cómo preparan ustedes a su paciente para liberar el ventilador mecánico? No sé, pues les hacen de pronto ejercicio de respiración espontánea, de pronto les hacen pruebas de respiración espontánea, que es muy diferente a ponerlo en presión soporte. No sé, voy a ponerlo aquí, presión soporte, pruebas de SBT en inglés, o prueba de presión espontánea. O de pronto le hacen un ultrasonido cardíaco para descartar uno de los procesos de fracaso frecuente, ¿no? O dentro de este concepto también está el retiro definitivo de sedantes y opioides, porque si no, el paciente pues va a quedar, ¿no?, o queda afectado y el músculo está debilitado. Compartan, por favor. Tengo la causa resuelta, comienzo mi fase de preparación, y luego, ¿no es cierto?, hay un punto clave en lo que nos dice Boles, que debe quedar registrado en nuestras hojas de monitoreo. Creo, espero, tengo la ilusión de que, en función a los lives previos y a los videos que sigo colgando empecinadamente, invirtiendo mi tiempo, porque creo firmemente que esta es la nueva forma de educación, y obviamente, digamos, las personas que conocemos más tenemos la responsabilidad social, ¿no?, de difundir conocimiento. Y ahí he sido, creo, bastante clara al decir
la importancia de por qué tiene que tener un hoja de monitoreo. Espero que hayan revisado ese slide y si no te invito a que lo revises, porque ahí te doy el sustento técnico, y aparezco una persona administrativa, de por qué tienes que hacer un monitoreo. Y por qué la gasometría no la puede usted leer sin tener un análisis de los parámetros del ventilador mecánico. Estabilidad mecánica, muy bien, también está dentro de la fase de preparación, ¿no? Definir que mi paciente tiene estabilidad hemodinámica. Y entonces acá, volviendo al punto, ¿no? Ya te dije por qué tengo que tener mi hoja de monitoreo. En esta fase de preparación, básicamente, ¿no? Tengo que ver cómo están esos 9 procesos, los cuales los he desnudado en unos TikTok y en un video previo. ¿Ok? Desde el cerebro, el tren respiratorio, hasta la mitocondria. Ya está, hasta la acidosis metabólica. Entonces, lógicamente, ¿no? No puedo pretender, y aquí comenzamos a desromantizar. Ya, aquí comenzamos atenta, acá comenzamos a desromantizar. No puedo pretender yo, ¿no es cierto?, que como bien coordinamos con colegas también en mi hospital, todos les voy a hacer el descarte, los 9, pero no voy a terminar nunca, pues, ¿no? Porque no hay tiempo. Pero yo sí sé, y aquí viene la desromantización, que hay un tiempo prudencial, que puede ser arbitrariamente de 7 días. ¿Y cuál es la evidencia? La evidencia tiene que ver con cómo se han validado los protocolos que han tenido éxito. Para eso usted tiene que revisar la medicina basada en evidencia, ¿no? Entonces, no es lo mismo hablar de destete, de hablar de pura presión espontánea, cuando el paciente ha estado menos de 7 días, ¿no? Cuando de pronto ha tenido un síndrome de estrés light o moderado, ¿no es cierto?, una patología rápida de manejar, que un paciente que ha estado más de 7 días en ventilación mecánica. Entonces, por consideración y por obvios motivos, el paciente que ha tenido más de 7 días en ventilación mecánica, más de 48 horas con sedantes, que no he resuelto la causa de fondo porque es quirúrgico, no voy a pretender, ¿no?, utilizar los protocolos convencionales de liberación, pues porque va a fracasar, pues muchachos, ¿sí? Entonces hay que tener esa consideración. Entonces en esos pacientes tengo que ser muy rigurosa con hacer mi seguimiento de mis 9 procesos para corregirlos, no para lucirme diciendo está mal por esto, por esto, por esto. Si tiene falla cardíaca, oiga usted, defina si lo que tengo que corregir es la postcarga dando antihipertensivos. Defina si este paciente tengo que hacerle balance negativo. Defina si ese paciente tengo que tenerlo de pronto hasta en caso extremo con dobutamina. Tome una saturación venosa. No, que la saturación venosa ya no sirve. ¿Así dónde no sirve? A ver, dime tú dónde no lo has aplicado para que me digas que no sirve, ¿no? Seguramente debes tener un ultrasonido y debes ser un as manejando. Excelente, pues. Pero eso te demanda tiempo. O me van a decir que un ultrasonido bien hecho se hace en menos de 2 minutos. No, pues. Entonces, por eso que el ultrasonido cardíaco, ultrasonido crítico cardíaco, que tiene un tiempo y un valor estructural y funcional, demora un tiempo que puede variar, dependiendo del operador, de 15 minutos hasta media hora o más. Y tú no tienes ese tiempo, porque tienes que valorar varios pacientes. Por eso que lo vital también es tener tu monitoreo continuo hemodinámico, ¿sí? Porque el ultrasonido está muy bien, pero no vas a tener tiempo para hacer esa misma valoración en todos tus pacientes. ¿Correcto? Entonces, pero este paciente que tiene más de 7 días sí lo tienes que hacer, porque tienes que determinar cómo está el paciente. ¿Correcto? Bienvenida Erika, bienvenido Alberto. Entonces, aquí vamos viendo que ese gráfico de Boles lo vamos desromantizando un poquito, ¿sí? Y luego viene la etapa de la prueba de respiración espontánea. Lo único que al momento ha determinado que tiene una curva ROC, ¿qué cosa es una curva ROC? Ya. Una curva ROC no es otra cosa que poner en evidencia las variables diferentes que yo tenga en un estudio univariado, variables individuales, ¿correcto? Defino cuál tiene la mayor sensibilidad y especificidad, cuál va a captar la mayor cantidad de pacientes y cuál, si me sale negativa, significa que el paciente no tiene esa patología, no tiene ese problema, ¿correcto? Entonces, esa curva ROC que le llaman, ¿no?, cuando tiene un porcentaje de área bajo la curva más de 0.65, se dice que esa prueba es excelente para discriminar
digamos, si lo tiene positivo, de una alta sensibilidad, una especificidad importante y por lo tanto es suficientemente importante para determinar que el paciente está listo para destetarlo. ¿Cuál es esa prueba? La prueba de respiración espontánea, que implica ponerlo 60 o 90 minutos a mi paciente con PIP o CPAP, ¿no es cierto?, de 5 y ponerlo con una presión soporte de 8. ¿Correcto? Ya está. Esa es la prueba de respiración espontánea. ¿Correcto? Entonces, esa prueba de respiración espontánea, esa prueba, pero yo he leído, doctora, el índice de Tobán. Yo misma lo he aplicado cuando era residente. Para mí era una biblia, era la ley. El índice de Tobán más de 60, ese paciente no va. Más de 80, por favor. Y como está en los libros 105, oye, eso es un escándalo. Pues el paciente tiene ¿cuál es el índice de Tobán? Fácil, pues, ¿se acuerdan? Eso está en la fase de preparación. No está aquí en la definición. ¿Correcto? ¿Cuál es? La relación de la frecuencia respiratoria entre, ¿no?, el volumen tidal. Volumen tidal en litros. Entonces, si ese indicador, decían, fue ideado para predecir éxito, no fracaso. Esa es otra cosa. A veces los indicadores en estadística se crean para algo, pero uno, que es facilista, le da la otra interpretación. O sea, fue ideado para decir, es éxito si está menos de 105. Pero nunca se utilizó así. Se utilizó, es un predictor de fracaso porque está, cuando es más de 105. Más de 105 significa que tengo la frecuencia pues a más de 30 y el volumen tidal está en el piso, pues ya el músculo está en 0,2, pues, ¿no? Entonces, así cualquiera fracasa, ¿no? Entonces, ese indicador que fue muy útil y que te da una idea que el paciente se va a agotar, tiene una curva ROC más o menos así. Vamos a acercar acá la gráfica, ¿no? Vamos a acercar a la gráfica. Entonces, si esa es la prueba de respiración espontánea, la curva ROC para el índice BT está por acá. O sea, su área bajo la curva es menor a lo que corresponde, ¿no?, la curva ROC del SBT, ¿no? ¿Y eso qué significa? Es una prueba. No significa que, ya, salió positivo, vamos a extubar al paciente. No, porque la curva ROC para identificar a quién debo extubar es un proceso diferente. Lo hemos dicho en otro TikTok. Una cosa es liberación del ventilador mecánico, apagar el ventilador y dejarlo con tubo en T. Y otra cosa es quitarle el tubo. Porque para quitar el tubo hay otras pruebas. ¿Correcto? Ya. Entonces, esa prueba tampoco significa de que si me sale mal el paciente ya el fin del mundo, ya no lo puedo extubar, ya se acabó, no hay nada que hacer, traqueostomía. No, porque también tiene que saber, de acuerdo a eso sí hay estudios que sí se mantienen la vigencia. Yo puedo hacer, a partir de la primera prueba, acá hemos puesto la primera SBT, yo puedo hacer hasta 3 pruebas dentro de 7 días de la primera prueba de respiración espontánea, puede ser la segunda, la tercera, si yo quiero. Y sigo todavía dentro de lo que llamamos un proceso equivocado así, destete, porque dice liberación simple. ¿Correcto? Vamos a poner de simple o liberación simple. O sea, todos quisiéramos que nuestros pacientes sean así. ¿Cuántos son así? 65% descritos en general. Pero depende de su UCI. Pues si su UCI es geriátrica no va a tener pues 65%. Pues si su UCI es quirúrgica y va a dependerse de si hay equipo todavía que está en formación, no va a pretender que sea así, pues, ¿no? O sea, no en la vida. Pues tiene que tener su estadística propia de su unidad. Yo no me puedo comparar con la unidad de otra región, ni me puedo comparar en mi mismo país con otra unidad, porque los indicadores son diferentes. Y yo lo primero que tengo que ver es qué demografía manejo. Ese es otro error que tenemos que romantizar de los estudios de investigación. Cuando usted lee un estudio de investigación, lo primero que tiene que leer no es los resultados, señor. No, le han engañado. Lo que primero que tiene que ver son materiales, métodos o personas y métodos, aquellos que colocan bien esa parte. Porque las personas no son materiales. Debería decir personas y métodos. Ya desde ahí me doy cuenta el nivel que tienen los que escriben, ¿no? Entonces, personas y métodos. Correcto. Entonces, ahí veo en qué población ha sido descrita, cómo han sido las patologías, qué tan complejas tenían los pacientes, cuántos días estuvieron, todo eso. Y de acuerdo a eso digo, se parecen a mis pacientes, o no se parecen a mis pacientes. Entonces, de acuerdo a eso, yo recién veo, a ver qué hicieron,
Ahí sí veo que hicieron, ¿no? Porque no puedo hacer otro análisis antes. Recapitulando de manera muy sencilla. Hemos dicho que el término de liberación es algo que ya debería manejar. Ya no debería manejar el término de destete. Pero, sin embargo, estamos trayendo a cotación la base. Hay un estudio de Boles del 2007, ¿no es cierto?, en donde te habla de los procesos el clásico destete, en donde comienza con la resolución de la causa de fondo, lo cual tengo que tener en cuenta. El primer paso para hacer iniciar estos procesos, estos procedimientos, la etapa de preparación, que va a depender, y esa es una modificación que le hago a Boles, atención, en la práctica va a depender de si el paciente está más de 7 días o menos de 7 días. Si está menos de 7 días, muy probablemente solo usted considere, oye, el PAFI está bien, ok, FIO2 menos de 50, perfecto, estabilidad hemodinámica, bien, no tiene acidosis metabólica, extraordinario, quitamos sedación, como ya la causa se resolvió, debe salir rápido, pues el paciente posoperado, lo que fuera, ya está, sale, muy bien, éxito, que se garantice en un 65%. Pero si el paciente tiene más de 7 días, ojo, no puede pretender que ese paciente, ¿no?, refuncione igual, porque ha demorado, está más tiempo en sedación, más tiempo en relajante, salvo sea joven, porque a veces ha ocurrido que uno dice, no, ese paciente ten cuidado, y de pronto el paciente me da la contra, es así, pero para eso usted tiene que ser, ya les he dicho también, prudentes. Estamos en una época, estimados doctores, en donde la medicina, digamos, está siempre cuestionada, no solo por los familiares, por otros colegas. Entonces, por favor, protejan sus espaldas. Cada cosa que hagan, háganla con sustento. No se sobren, porque acá no estamos para sobrar, estamos para hacer las cosas éticas y dentro de lo que está descrito con prudencia. Entonces, siendo prudente, si tengo un paciente que está 7 o más días en ventilación mecánica, sí recomiendo revisar cómo están su drive respiratorio neurológico, cómo está la parte cardíaca, cómo están los electrolitos, la parte metabólica, la parte del diafragma, la parte de la caja torácica, la parte de la vía aérea, el término de la hemoglobina, o sea, los 9 componentes de respiración eficiente, porque si no, va a tener más chance de que ese paciente fracase. Ya está. Dicho esto, viene la otra fase. Si ya estamos en la etapa de preparación, yo puedo, ojo, durante la etapa de preparación, y acá lo voy a aclarar bien, durante la etapa de preparación, esta prueba de SBC no es consecutiva. Como parte de la preparación, yo puedo hacer prueba de respiración espontánea. ¿Por qué? O sea, a ver, no le he tomado el potasio, no le he tomado magnesio, ¿le puedo hacer una prueba de respiración espontánea? No tengo de punto de electrolitos, no voy a mencionar hospital, pero no tengo, justo ese día no tengo, pues, no tengo. Entonces, no le hago, pero no, hazle, porque forma parte de la preparación. No hay otra forma de ver si tu paciente puede, o qué tanto riesgo tiene de salir, que hacerle una prueba. Que no significa que lo vas a extubar, significa eso, que vas a hacer la prueba de respiración espontánea. Entonces, esa prueba de respiración espontánea hemos dicho que tiene una curva ROC, ¿sí?, que está ¿no es cierto?, encima del 65, no, del 0,65, y está correlacionada con éxito para liberar del ventilador, más no del tubo. Y hemos dicho que está por encima del índice de Tobán, que es la relación del FTB, que por años ancestralmente se consideraba era la prueba mágica para definir si el paciente salía de ventilador mecánico. Correcto. Para la siguiente etapa, que puede ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que tenga éxito, ¿no es cierto?, en la prueba de respiración espontánea, o puede ser que no tenga éxito y que fracase, que no tolere el paciente SBT. ¿Qué significa que el paciente no tolere SBT? Comenten si han tenido SBT. Significa que el paciente va a hacer frecuencia respiratoria más de 28 30, que el paciente de la frecuencia cardíaca se va a asumir más del 20% del basal, que el paciente va a tener delirio, que el paciente no va a tolerar esa prueba y que por lo tanto usted va a tener que volverle a su soporte previo, ¿sí? Entonces, ahí usted tiene la opción de hacer una segunda o una tercera prueba de respiración espontánea. ¿Dentro de qué tiempo? Para seguir con la lógica. Dentro de los 7 días posteriores a la primera prueba de respiración espontánea que usted efectuó. ¿Qué pasa si el paciente tiene éxito? Acá viene la parte interesante.
acá tengo que tener otra curva ROC. Otra curva ROC. Otra curva ROC para valorar el proceso de extubación. Ahora, ese proceso de extubación también va a depender de la causa de fondo. Si ese paciente ingresó a máquina por un problema, ¿no?, de lesión cervical, ¿no es cierto? Puede haber tenido, pues, un problema de celulitis, puede haber tenido una tumoración. Tiene que ser prudente, ¿no? Probablemente el paciente ya está con traqueostomía. Eso lo tiene que definir usted, ¿correcto? Muy bien. Entonces, siguiendo con la lógica, para ya el proceso de extubación, ¿usted qué indicadores va a ver? Ahí hay otros indicadores. Y ahí tenemos, vamos a poner aquí nuestra curva ROC habitual del SBT, ¿no es cierto? Que es la prueba de expresión espontánea, pero para extubación. Pero por encima de esa curva, usted va a tener otras dos variables, que es la suma. ¿Quién va a tener una mayor ROC para la extubación? La suma de dos cosas. La suma de la SBT más, ¿sí?, el engrosamiento diafragmático más la tos efectiva. Es decir, si yo tengo prueba de respiración OK espontánea, si yo tengo tos efectiva, para eso hay 3 niveles de tos que hoy día vamos a hablar, y si yo tengo el engrosamiento diafragmático, bingo, entonces se puede extubar al paciente. Ahora, no significa que la doctora Mesa está loca. Está hablando que tengo que hacer a todos los pacientes el engrosamiento diafragmático, pero si no tengo ultrasonido, si yo no me capacito en eso, ¿cómo voy a hacer eso? Efectivamente, no en todos los pacientes lo va a poder usted hacer con la misma rigurosidad, pero por seguridad del paciente crítico lo debe hacer porque ya hay la evidencia, y cuando ya hay la evidencia usted tiene que hacer la mejor práctica en medicina intensiva. Y eso implica hacer eso, entrenarse en eso, o por lo menos en el equipo tener gente que lo haga, ¿correcto? Y sobre todo si estamos más de 7 días, pues, ¿no? Si estamos más de 7 días estamos en riesgo, ¿no? Entonces, perfecto, hasta ahí va. Pero hay otro punto importante, ¿sí?, dentro de la valoración de este proceso de bolas que algunos no lo consideran, que está al final. Y al final hay otro proceso que no lo toman en consideración, que es el proceso de la reintubación. La reintubación, revisen ese artículo de Boles del 2007, que después ha tenido ciertos ajustes, pero esa es la madre del cordero, ¿sí? Esa revisión. Entonces ahí te pone al final reintubación. Entonces si te pone al final del proceso de intubación, uno se pone a pensar, entonces la reintubación no es tan mala. No es que sea tan mala, sino que hay un porcentaje de indicador que te dice, oye, hasta acá estás haciendo una buena praxis. Por encima de ese número, ya no. Entonces, ¿cuándo la reintubación es válida? Cuando tengo un paciente, de pronto, que estamos en el borde, y eso lo hemos discutido entre expertos, junto con colegas de la Sociedad de Medicina Intensiva del Perú, hemos visto, ¿no? Entre el día 15 y el día 21, dependiendo de la valoración clínica, componentes, ¿no?, situación del paciente, se toma la decisión de darle la famosa chance de extubación, con el riesgo de reintubación. Ese riesgo de reintubación, ¿hasta qué día es válido considerar? ¿Hasta qué día yo digo, bueno, yo apuesto a que este paciente tiene alto riesgo, pero le voy a poner una cánula binasal o le voy a poner BNI para estar con esto y aguante, pasen las 48, 72 y hasta los 7 días? Hasta los 7 días, ¿correcto? Entonces, yo voy a tener aquí, en la fase final del proceso de liberación, la reintubación, que se tiene que dar como indicador de calidad en menos del 13% de los casos. Eso quiere decir, colegas, que si yo tengo un porcentaje de reintubación por encima 20, 30, dentro de los 7 días de extubado el paciente,
significa que algo estoy haciendo no tan asertivo, algo tengo que cambiar, ¿correcto? Algo tengo que cambiar porque no estoy haciéndolo adecuadamente. Lo que hemos hecho es valorar lo que está descrito en el antiguo artículo de Boles del 2007, en donde está el concepto clásico de destete simple, de destete difícil y de destete prolongado, en donde hago hincapié la diferencia entre el simple y el difícil. ¿Por qué? Porque en el simple, obviamente lo desteto casi siempre dentro de los 7 días y se extuba el paciente y no se requiere reintubación. Es el típico paciente que no tiene, digamos, mayor cosa que una causa resuelta, muy bien resuelta, y que no hay duda en eso. Pero el que tiene más de 7 días, el que la causa está intermedia, el que no es quirúrgico y no ha tenido una resolución completa, ese paciente que está sedado bastantes días con relajantes, síndrome de estrés grave, ese paciente va a tener problemas. Entonces yo voy a poder definirle como difícil cuando comience a fracasar a las pruebas de respiración espontáneas y esa prueba de respiración espontánea me fracasa, le hago otra, ¿no? Y otra, ¿no? Hasta 3 dentro de los 7 días de la primera, ya es una liberación difícil. ¿Y por qué es importante conocer esto? No solamente por un criterio, digamos, simple, es porque si ya determino que es difícil, tiene alto riesgo de mortalidad, estimados colegas. Y entonces cuando usted informe a su familiar de su paciente, ya la mortalidad, ya las complicaciones, cuando comienzo a fracasar, tengo que darle la importancia, porque si no lo hago, usted va a tener problemas legales, porque no ha sido claro y explícito en el momento que ha dado el reporte al familiar. Es estudiar lo que es la curva ROC para liberar del ventilador y estudiar la curva ROC para extubar, que son dos procesos diferentes, no es lo mismo, no es lo mismo, y por eso usted tiene fracasos a veces, porque piensa que con una prueba de respiración espontánea lo va a extubar, y no es así, sobre todo en el paciente que tiene más de 7 días en ventilador mecánico. Recuerden eso. No debemos seguir llamando a destete liberación, destete winning, sino liberación. Y la cuestión es lo siguiente. Esto nace de la década de los 80, en el año 88, no es un concepto nuevo, ¿no? El concepto de liberación nace desde el año 88, ¿no? Y lo resucita de alguna manera la sociedad coreana, ¿no? La Sociedad Coreana de Medicina Crítica, ¿no? Retoma los conceptos clásicos de Malthus respecto a por qué tiene que ser la liberación. Y la cuestión es muy sencilla. Cuando se habla de destete, ¿no? Es un término utilizado en mención a la relación que se forma entre madre e hijo cuando le da de lactar. Eso está claro. Entonces, en ese concepto, la fuente primaria la cual se vale el bebé es positiva, porque la leche materna tiene cuestión inmunológica y obviamente pues trae un aspecto positivo al bebé, ¿no? Entonces, en ese sentido se acepta la palabra destete para el bebé y la mamá, cuando se le retira ya de esta fuente de nutrición y de, obviamente, fortalecimiento inmunológico. Pero eso no se puede decir el ventilador mecánico, porque el ventilador mecánico, si bien es cierto, es una fuente que te va a salvar la vida, es un equipo que a partir que lo conectas a la persona, te va a generar injuria pulmonar asociada al ventilador o injuria pulmonar inducida por el ventilador, de acuerdo a como quieras llamarle. La diferencia entre el Bali y el Billy, ¿cuál es? Que esto es experimental. Cuando hablamos de Billy, hablamos de animales, ¿no es cierto? Es decir, ustedes saben que la fisiología nace de animales y obviamente yo estoy en contra porque Guyton se pasó, pues, ¿no? O sea, Guyton usaba gatos, o sea, y yo tengo mi mascota de gato y está mal. Pero bueno, también en medicina intensiva todos conocen, ¿no? Lo que hacen síndrome de estrés, modelos que yo no estoy de acuerdo. Con los chanchitos hacen modelos de, a ver, le voy a inducir el estrés, ¿no? O sea, si hay simulación, ¿para qué estoy haciendo eso? Ya no tiene mucho sentido. No, es que la experiencia, ¿no? Pues, o sea... Bueno, eso simplemente para hablar de la diferencia entre Billy y Bali, ¿no? Billy cuando hablamos de experimentos en animales y Bali cuando hablamos de asociada al ventilador mecánico en el ser humano. ¿Correcto? Entonces, en cuanto al Bali, ¿no es cierto? Esto ocurre a partir de las 24 horas que tú ya lo conectaste al ventilador mecánico. Entonces, la fuente del ventilador, si bien te salva la vida, no es inocua.
te va a generar daño. Por tanto, yo no puedo hablar como destete. No puedo, porque no es una fuente positiva necesariamente. ¿Correcto? No es una fuente positiva necesariamente. Entonces, ese es el cuestionamiento que se hace, ¿no? El primer cuestionamiento, por lo cual no se debe llamar destete. Es lo primero, ¿no? Por la fuente. La fuente no es inocua, hace daño, ¿no? Ese es lo primero. Lo segundo es que vamos a tener dos momentos de, digamos, de liberación, ¿no? Dos momentos. ¿Cuáles son esos dos momentos? En la liberación, si yo utilizo ese término, ¿sí? Voy a tener un primer momento, ¿no? En el cual, digamos, paciente que sale de recuperación anestésica, ¿no? Paciente que sale de recuperación anestésica, rápidamente lo saco, ¿no? O sea, eso se llama, o lo que antiguamente se llamaba, destete simple, no voy a tener problemas, y rápidamente lo libero del ventilador mecánico, ¿no? Tiene menos de 7 días, probablemente 48 horas, y no necesito hacer casi ni evaluación de proceso, porque ingresó porque lo operaron, entonces tengo que sacarlo, ¿no? Ni modo, salvo que esté con shock, séptico o algo. Entonces, eso es rápido, ¿no? Entonces, eso ahí ya no es un proceso, ya simplemente es un acto directo que se tiene que hacer. Pero hay otros en donde sí se convierte en un proceso, y no solamente en un proceso, sino que además, ¿no? Está relacionado ya no solo con lo que hemos visto de la mecánica, ¿no es cierto?, respiratoria, con sus 9 procesos, sino que además está relacionado al tema de la medicación que está usando el paciente, ¿no? Pocas palabras, sedación y analgesia. Entonces, cuando ya hablamos de esos dos componentes, estamos hablando del proceso por mecánica, los 9 procesos, y la sedación o analgesia, eso ya está connotando, ¿no es cierto?, procedimientos dentro del proceso o subprocesos, ¿no? Entonces, hay muchos pasos que intervienen ahí, por lo cual a veces no todos son predecibles, y entonces ya al depender del uso de sedantes y relajantes, ya la cosa se convierte en más compleja, pues, ¿no? Ya no es simplemente un checklist, ya tiene que ver con pruebas que tengo que hacer, protocolos que tengo que seguir. Entonces ya no es simplemente no es algo simple, ¿no? Ya es algo más complejo. Entonces, por eso que ya se decide, ¿no es cierto?, o se ratifica lo que estaba descrito desde el año 88, y que lo dijo Malthus. Malthus dijo que para que ocurra la liberación del paciente del ventilador mecánico, lo primero que tiene que hacer usted es verificarla, volver a la raíz, la causa de fondo. Pero no solamente eso, sino que tiene que identificar, y lo dice el texto de Malthus del 88, y lo ratifica Tao Se, de la Sociedad Coreana, ¿no?, en el 2024. ¿Qué dice? Dice que usted tiene que ver el proceso fisiopatológico por el cual el paciente incurrió en el ventilador mecánico. Ergo, revise sus 9 procesos de respiración eficiente. Y si usted identifica los 9 procesos y los maneja, muy probablemente no tenga problemas en la liberación, ¿cierto? Entonces, esa es la razón por la cual, al ser un proceso complejo, al no venir de una fuente totalmente inocua, no debemos llamar destete, sino liberación a partir de ahora, porque es algo más grande. Y dentro de los paquetes de medidas de la liberación, cuando ya estamos hablando de destete difícil o liberación difícil de ahora en adelante, entra a tallar más aún la familia, ¿no?, el contexto de importancia de la familia dentro de la unidad, y que ayude a ese paciente a evitar el delirio que tiene que ver con las drogas, es la connotación diferente. Entonces, como les digo, el concepto de destete utilizado indiscriminadamente hacía alusión generalmente a un checklist, principalmente de ventilación, de la parte mecánica y alguna que otra variable. La liberación es más holística, determina no solamente mecánica, determina los 9 procesos y determina y adopta el ABCDEF de la escuela americana, en donde la F es la familia, ¿no? Y las otras letras tienen que ver
con la prueba del SBT diario, suspensión de sedación, descarte de delirio, ¿no? Ya es algo más holístico y además con componente multifuncional, es decir, entra a tallar médico, enfermera, terapista, nutricionista, o sea, la familia es algo mucho más complejo, porque estamos hablando de un paciente que ha estado más de 7 días en ventilación mecánica, ¿correcto? Ya está. Entonces, es sustentado, por lo cual a partir de ahora espero usted hable del proceso de liberación, para lo cual revise la guía coreana de Tao Zen o Tao Sun. Bueno, la cosa es que está ahí, guía coreana de liberación de ventilador mecánica. Revise el artículo original de Malthus del año 88, que es el primero que habla de liberación, y revise los basales, digamos, los clásicos, el clásico de Boles, ¿no? Así, Boles, del 2007. Usted tiene eso y con eso tiene el 50% garantizado del conocimiento, así, depurado, simple, liberación. El otro 50% lo tiene que hacer con su experiencia, llenando las hojas de monitoreo, que ya tengo el TikTok sobre eso, y él es sustentado, recontra sustentado, ¿por qué tiene que hacerlo? Ya si con eso no lo hace, pues ya, pues, o sea, bueno, va a ir directo pues a un proceso, porque evidentemente se le van a pasar las cosas y va a haber por ahí un paciente que se va a complicar. Ya está. Muy bien, ahora que están descritas, que está bonito para los apasionados, pero que a la hora que estás con tu paciente, no te va a servir. No te va a servir, te va a servir como una fuente de inspiración, pero el paciente está ahí, tienes que actuar, ¿no? No vamos a perder el tiempo. Entonces tenemos que ser prácticos. La medicina intensiva, cuando sabes los conceptos, es muy bonita, es práctica. Cuando no lo sabes, ahí estamos mal. Saludos de Loaiza, wow, la sede madre del Cordero, pero Loaiza pues tiene su trayectoria, ¿no? También tiene sus cosas, ¿no? Como toda sede, ¿no? Como todas. Gracias, Rocío. Hola, Rosito, sí, me merezco. Pues, claro, pues no me estoy matando acá por guardia, ¿no? Dando las pepas no las pepas de Fernando Llano, sino las pepas de ventilación mecánica de Mónica Mesa, y no tengo nada, pero ya, listo, seguimos. Cayetano Heredia, presente, está bien, pues tiene que ser la casa, pues, ¿no? Ya, si la casa no apoya, ya mejor pues me voy, ¿no? La casa tiene que apoyar, pues, ¿no? Ya, entonces, seguimos. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Y este gráfico que voy a hacer